Esto es Expedientes Ocultos. De este paso, le doy la palabra a Carolina, quien nos va a relatar sobre una posesión demoníaca en Legiones. Legiones. Hablemos de casos de posesiones. Así es, Fabián, y es que son muchos los casos de posesiones demoníacas en todo el mundo, pero hoy hablaremos sobre el caso de Marta, la joven española poseída por más de 40 demonios. En realidad ese no es su nombre, pero sucede que el padre Antonio Fortea, quien asistió al exorcismo, se lo colocó para poder proteger su identidad. No hay información sobre su nombre real, pero sabemos que era una joven de 20 años que a principios del año 2001 fue hospitalizada por tener unos síntomas muy extraños. Tenía migrañas muy fuertes, convulsiones, dolores en el cuerpo como punzantes y volteaba los ojos a la vez que gritaba raramente. Ella duró 2 semanas internada y alcanzó a mejorar un poco, pero luego la enviaron a su casa donde nuevamente presentó los síntomas. La madre de Marta empezó a escuchar crujidos y otros ruidos sin explicación dentro de su casa y también notó que Marta comenzó a mostrar una inexplicable repulsión hacia todos los objetos religiosos como cuadros, crucifijos y rosarios que habían en su casa. Marta casi siempre se sentía cansada y con muchos dolores en su cuerpo. La situación estuvo un poco controlada, pero hubo un momento en el que Marta y su mamá estaban en la sala compartiendo y de un momento a otro empezó a mover la cabeza frenéticamente. Luego la dejó quieta y en ese momento el sillón donde estaba Marta levitó con ella unos 20 centímetros durante varios segundos. La madre de Marta estaba convencida que un ser infernal se estaba apoderando de su hija y claramente buscó ayuda de la iglesia. Logró contactar con el padre Antonio Fortea, considerado el mayor exorcista de España, y se encargó de este exorcismo que duró más de 6 años. Así tan cruel tuvo que haber sido esta historia. Hubo una primera sesión en la que el padre Fortea debió ser ayudado por 4 personas para que lo ayudaran a orar y a sujetar a Marta. Estando en pleno proceso de exorcismo, el padre Fortea le ordenó al demonio, en nombre de Jesucristo, que le dijeran cuántos demonios habían dentro de la chica, y él le respondió que eran 5. Luego de la boca de Marta y voz del demonio, se enteró que habían ingresado al cuerpo de la muchacha gracias a un hechizo de muerte. La enfermedad que Marta había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo un chico que estaba enamorado de ella, que se había obsesionado con ella y que canalizó en parte su obsesión a través de siniestros rituales de invocación. De los 5 demonios mencionados, solo uno no pudo mencionar el padre. Los otros fueron Fausto, Perfidia, Azabel y Zabulón. Todos fueron expulsados luego de 8 sesiones, a excepción de Zabulón. A lo largo de las sesiones ingresaron más demonios en el cuerpo de Marta, sin embargo, logró expulsarlos. Al final pudo expulsar al más complicado, Zabulón, luego de todos los demás. El exorcismo realizado por el padre Antonio Fortea, después de muchas dificultades y contratiempos, finalizó exitosamente en el 2008 y se constituyó en un material importantísimo para poder entender no solo el pensamiento y la naturaleza de varios demonios, sino también ciertas cuestiones teológicas. Chicos, estamos hablando de un caso real, auténtico y documentado por el mismo sacerdote en sus escritos y validado por el Vaticano. ¿Qué opinan? Bastante fuerte tu tema, Carito. Pues el padre José Antonio Fortea, como ya sabemos de pronto algunos, o no sé si los oyentes que han investigado sobre este padre, es uno de los sacerdotes más eruditos del Vaticano en cuanto a temas de demonología. Y pues para los oyentes que quieran leer e investigar sobre sus tesis de grado que se encuentran plasmadas en diferentes sitios de internet, está la Suma Demoníaca, que es una de sus tesis más interesantes. Quiero que Esteban me cuente qué opina sobre lo que nos contó Caro. Bueno, digamos que estos temas son algo tensionantes en el sentido de que
pues bueno, a veces es entretenido escucharlos o verlos cuando no nos afectan a nosotros, pero ¿qué pasaría si esa persona que se enamoró resulta estar enamorada de nosotros? Pues sería aterrador, y que de pronto estuviéramos expuestos también a ese tipo de situaciones, porque en pasados programas nosotros mencionábamos que las posesiones también podrían ser por juegos, por invocaciones, etcétera, pero en esta ocasión fue ocasionado o causado por un hechizo de un externo. Entonces, considero que igual de cierta manera en la Biblia menciona que es posible nosotros estar cubiertos con la sangre de Cristo, que es eso lo que mencionan varias personas que se dedican a la demonología, y por eso de pronto las manifestaciones demoníacas tienden a tratar de destruir objetos, señales, símbolos que expresen todo lo que conlleva a la religión cristiana, católica o de cualquier índole, pero enfatizando hacia los que siguen a Jesús y creen en el poder sobrenatural de su sangre en el momento en que murió y resucitó. Entonces, digamos que eso es algo a lo cual nosotros debemos tal vez tener un poco más de cuidado. No hablo de que de inmediato vayamos a correr a investigar o a abrir puertas o a tratar de buscar otras alternativas. No, se trata un poco de ser conscientes de que son situaciones reales, y como bien menciona Carito y como bien menciona Fabián, están avalados y publicados por el Vaticano. Entonces, no sé qué opine Jean-Pierre acerca de esto que nos comparte Caro. Me parece muy acertado lo que hablas, Esteban, y bueno, pues son casos que a uno lo dejan sorprendido. En este relato nosotros vemos el caso de que ya no es un demonio, sino que ya son varios demonios los que se posesionan ahora de una joven. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? A esto le llamamos, y como se denomina este espacio, legiones, que en su nombre como tal es una multitud de demonios, en donde puede que haya, sí, en su debido caso, en esta ocasión fueron 5, pero eso me hace relatar a un caso que nosotros encontramos en la Biblia y que precisamente Jesús tuvo como presencia sobre el endemoniado gadareno, el cual muchos del sector allí en Gadara pues tenía sí posesión de algo que no era de este mundo. Entonces, como bien lo había relatado Carolina, en el nombre de Jesús fue que se salió ese demonio, pero no era uno solo, sino que el mismo demonio le dijo a Jesús, cuando él le preguntó ¿cómo te llamas? Pues el mismo demonio le dijo legiones, porque somos 1000 demonios que estábamos en el cuerpo de este hombre. En este caso es de una mujer, una muchacha que fue atraída o fue poseída por causa externa y que fue tomada por 5. Y me hace muy muy curioso que cada uno dio como su nombre, pero que el último fue el más difícil. Supongo que él era como en un escalafón, era como el más duro en el asunto, como el más fuerte en el asunto, y por eso tomaba mayor posesión del cuerpo. Entonces esto me hace llevar a dos conclusiones. La primera es que es muy complicado no solo jugar con ciertos artefactos que sabemos que van a traer una consecuencia, por ejemplo una tabla Ouija o algo por el estilo. Y dos, que nosotros no somos quienes de pronto con una autoridad sin tener el conocimiento de poder hacer un exorcismo como tal. Personas que ya están capacitadas, que son doctas en el asunto y que ya tienen una referencia y que tienen una preparación para esto, pues pueden hacer trabajos como esto. Sabemos que Jesús pues en ese tiempo y en todos los tiempos pues tiene la autoridad para eso, por quien es. Dependiendo de la creencia, claro está, dependiendo de la creencia de cada quien, pero pues nosotros vemos lo que está relatado en la Biblia, y en este caso nosotros lo vemos referenciado por lo que hizo el cura, haciéndolo en el nombre de Jesús. Entonces me parece un caso tremendo, un caso para seguir estudiando, y así como le decía Esteban, yo creo que son casos que lo entretienen a uno, pero también que uno se debe poner a pensar, bueno, ¿qué se hace para no caer en situaciones como estas tan riesgosas? Bueno, y Nicolás, ¿qué nos cuenta al respecto? ¿Qué opinión tiene?
No, Fabi, pues muy intrigado y me parece muy interesante el hecho del tiempo que se demoró este exorcismo y el trabajo que debió haber llevado todo este ritual de sacar estos demonios de esa mujer y el hecho de que durante esta intervención hubiera una entrada y una salida de demonios al mismo tiempo. Esto me parece que es de resaltar y pues también un poco de lo que hablaba Esteban es el hecho de uno muchas veces se siente muy seguro y es algo a lo que podemos estar expuestos todos, así que debemos cuidar esto y pues no sé, tener mucho cuidado en lo que nos metemos y con lo que jugamos. Sí, es donde definitivamente nos damos cuenta que en muchos espacios de este mundo pues impera lo racional y lo intangible muchas veces, y nosotros simplemente somos fichas que vamos vagando con una rutina pues a veces tediosa y no frenamos por unos instantes como para entender la realidad que nos brinda este mundo bastante convulso. Bueno, también los queremos invitar a que no se despeguen. Próximamente también van a estar nuestros compañeros de Radio Travelers para que por favor se conecten, se sintonicen, no se despeguen. Cultura, gastronomía, música y lo mejor del entretenimiento solo en Radio Travelers. Conoce todo lo que hay detrás de lo paranormal en Expedientes Ocultos. Bien, pues para ir concluyendo nuestro programa, nos vamos con algo de la banda Gregorian, en featuring con Amelia Brickman, del álbum Master of Chant, Chapter 2, y compuesta por Karsten Husemann. Esto es Moment of Peace. Y definitivamente en este mundo hay una transitoriedad y una impermanencia, y todo lo que vivimos es efímero. Por tal razón hay que tener una búsqueda constante por aprender el tiempo, por dejar constancia para las futuras generaciones de la alucinada época en la que nos ha tocado vivir. Y recuerden, algo se desmorona a nuestros pies y nadie sabe dónde termina la caída. Muchas gracias por su sintonía. Soy Fabián Castellanos y quiero agradecer a quienes me acompañaron en el día de hoy. Esto fue Expedientes Ocultos.